El amor de Dios es lo que le hemos dado el título. El tema de este libro, la justicia de Dios. Comenzando en el versículo 9, ya están todos ahí, ¿verdad? Nos dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Por favor, tomar asiento. Increíble las palabras que nos vamos a enfocar aquí en este día. Ahora, es una continuación, era mucho del estudio de la semana pasada. Y vimos parte de este estudio, pero ahora lo vemos en una luz diferente, podemos decir, algunos de estos versículos. Pero la semana pasada, si se ponen a pensar, y les recuerdo que el tema que vimos era la unidad en la iglesia. Y comencé y les di el dicho de los 3 mosqueteros, es uno por todos, todos por uno. Y este debería ser, en realidad, la actitud de nosotros en la iglesia. Si somos un cuerpo, somos uno y uno por todos. Porque nos pertenecemos uno al otro, porque somos el cuerpo de Cristo Jesús. Pablo está escribiendo a los cristianos que eran los miembros de las iglesias en Roma. Y su descripción de la relación tenía que ellos tenían unos con los otros como creyentes en este cuerpo. Esta misma enseñanza no es la único lugar, también lo enseña en 1 Corintios 12, en Efesios 4, 7 al 16. Pero en corto, nos pertenecemos uno al otro. Nos necesitamos y tenemos que vernos honestamente, evaluarnos y luego ver cómo podemos servir. Es tomar inventario y es lo que comenzamos a ver la semana pasada. Ahora, comenzamos a ver esto, como les dije, la semana pasada y dándole un repaso para enfocarnos el intento de ver el amor de Dios en medio de todo esto. El amor de Dios. Si recuerdan, lo que vimos fue una evaluación honesta, que era el versículo 3 de este capítulo. Tenemos que evaluarnos y vernos en tal como somos. Cooperando y siendo fiel fue el segundo punto que vimos, que fue el versículo 4 al 8. Y luego participando por el amor, versículo 9 al 16. Pero es aquí en Romanos que ahora nos enfocamos en esta sección que trata con el verdadero amor en acción. Es lo que resalta, es lo que se ve. Cuando Pablo escribió esta carta, esta epístola, y ya vimos que los primeros 11 capítulos era doctrina, pura doctrina. Y ahora llegamos aquí al capítulo 12, al capítulo 16. Es cómo vivir, cómo aplicar. Porque muchos se les puede inflar el ego. ¿En qué? En tener tanta sabiduría, pero luego no hacer, no cumplir, no ponerla en práctica. ¿De qué beneficio tener todo esto aquí y no aplicarlo en la vida de día en día? Tan importante. Y es lo que se enfoca. Es la responsabilidad, y por eso en la Biblia aquí nos dicen nuestros deberes. Lo que debemos de estar haciendo
El servicio es la obligación al responder a toda esta doctrina, lo que se nos ha enseñado de nuestra salvación. Increíble cómo transforma a las personas este libro de Romanos. Pero Pablo comenzó esta sección basado en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Lo que Él ha hecho por nosotros y nosotros como creyentes, ¿cómo debemos de dedicar nuestras vidas a Él? Fíjate lo que dice el versículo 1 del capítulo 12. Nos dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjate, os ruego. No es un mandamiento, es responder. ¿Por qué? Porque entendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero nos dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Basado en lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, nosotros debemos ofrecernos a Él un sacrificio vivo. Es como comienza aquí. Entra esta sección nueva con este entendimiento. Y luego nos dice que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional es lógico, es inteligente. ¿Por qué? Porque comprendo lo que se nos ha explicado en los primeros 11 capítulos de este libro. Todos los sacrificios, todos los rituales, las ordenanzas y ceremonias, fíjate, solamente eran un ejemplo, un cuadro de lo que estaba por venir. Y ahora estamos viviendo muy diferente, porque antes se hacían estas cosas en el Antiguo Testamento, pero ahora podemos cumplir. ¿Por qué? Porque tenemos el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Todo eso se nos explicó. Así que ahora tenemos el poder, dunamis, como dinamita, el poder que levantó a Cristo de los muertos, ahora mora en nosotros. Pero muchos no saben aplicarlo, muchos no saben cómo vivir en este poder, no saben cómo rendirse. Y es como se nos va a explicar en los capítulos que vienen. Pero el pasaje ahora nos hace o está preguntando a aquellos de nosotros que tenemos una mente renovada, porque es lo que nos dice en el versículo 2, nos pregunta en realidad, ¿amamos de manera práctica en esta vida? Porque les recuerdo, y yo sé que no es necesario recordar, pero hay veces tenemos que entender que vivimos con personas que a veces son desagradables, que no se dejan amar. Vivimos en esta vida así. Pero ¿cómo vamos a responder? Y aquí, ¿cómo amamos a los de la iglesia? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de este nuevo amor? ¿Cómo amamos a los que están en el mundo? ¿Sufrimos persecución? ¿Cómo vamos a responder a estas personas? ¿Cómo? Tenemos que entender que el amor de Dios es un amor real para que obre adentro y afuera de la iglesia, o no es amor genuino. El amor de Dios es tan grande. Él dio su vida no por algunos, pero la palabra de Dios nos dice que murió por todo pecador, en su amor por nosotros, por todo pecador. Así que con esto dicho, nos vamos a enfocar en 2 puntos en esta mañana. El primero, versículo 9 al 13, el amor en la iglesia. Y luego el versículo 14 al 21, el amor en el mundo. Fíjate lo que nos dice aquí el amor de la iglesia, el versículo 9. Comenzamos y nos dice, el amor sea sin ¿qué? Dice aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Sin fingimiento. Claro, el amor con fingimiento no es amor. No es amor. No es amor verdadero. Pero fíjate, qué curioso.
que mucho de lo que se disfraza como amor en la comunidad cristiana está ligado con hipocresía y debe de demostrarse en contra. Agape. Agape es el amor más alto conocido a la humanidad. Es el amor, es un amor divino, es el amor de Dios. Un amor que solo viene de Dios. Demostró su amor en dando su vida por nosotros, a pesar de nosotros, que estamos perdidos en nuestros pecados. Entonces este amor es un amor deliberado, podemos decir, un amor que se basa en una decisión, es una elección. Uno escoge amar. No se basa en lo que la persona hace o no hace. No se basa en deberes. Es una decisión, es una elección. Dios decidió amarnos y lo demostró. Es una decisión. Fíjate, es amar por amar. No es amor de sentimiento como muchos de nosotros pensamos y creemos. Se manifiesta este amor en relaciones, tanto como en el matrimonio, en la familia, con amigos. Es amar porque escojo amar a pesar de lo que hacen o no hacen. No importa. Pase lo que pase, escojo amar. Pase lo que pase. Ese es amor agape. Ese es el amor. No está basado una vez más en sentimientos. Porque si basamos nuestro amor en sentimientos, un día me siento, otro día, no. Ese es amor humano. Puede ser fileo, puede ser eros, pero no es agape. Agape es escojo amar a pesar de lo que ha pasado. Y es lo que Dios hace con nosotros. Gracias, Señor. Porque nadie puede decir yo soy fiel. Algunas veces sí, pero no todo el tiempo. Fíjate, este es amor sin hipocresía. Es un amor sincero. Y ya les dije esta palabra, sincera, me encanta la palabra en español. En inglés está más, la tenemos que, pero viene de una palabra griega, sincera. Las esculturas que hacían, las buenas, que eran sinceras, porque las chafitas tenían defectos y les ponían, para cubrir los defectos les ponían cera. Pero al ponerlas al sol se derritía y se miraba todo eso. Me pongo a pensar, hoy en día, increíble, cristianos, ¿no? Te dan una sonrisa, Colgate, ¿no? Hermano, ay hermana, oh pastora, ¿cómo están? Cuando en realidad ni les caes bien. Te odian, no son sinceros, son hipócritas. Increíble. Fíjate, 1 Pedro 4:8 nos dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tenemos que ser sinceros. Sincera es hipocresía. 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Fíjate, una fe puede ser fingida. Vienen con su disfraz, hablan de atrás de la máscara, porque eso es lo que la palabra hipocresía quiere decir. Hablar de atrás de una máscara, hablar de atrás de que la sonrisa Colgate, no. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Hablando de un amor sincero, del amor agape entre nosotros, un amor genuino. Así que el amor tiene que ser sincero, honesto, no puede ser amor de hipocresía, uno tiene que ser humilde.
Nos tenemos que preguntar si este amor de Dios existe en nuestras vidas. Y si no, le podemos pedir a Dios ayuda, porque Él nos puede dar este amor. Romanos 5:5 nos dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces ese amor ya está en nosotros. Pero nosotros mismos lo estamos impidiendo por el ego, por el yo, por lo que yo quiero, porque no me caen bien, porque no me habló, porque no me... cualquier excusa, pretexto. Pero el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestras vidas. Y aquí nos dice: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y en algunas maneras, a menudo, es más fácil para nosotros aborrecer lo malo o seguir lo bueno en lugar de hacer ambas cosas. Fíjate, la persona piadosa sabe cómo practicar ambas, las dos. Vamos a verlo aquí. Comenzamos con la moralidad del amor. Aborreced lo malo, nos dice. Odia lo malo. Y qué curioso se me hace a mí que levanta esto aquí. Él está hablando de amor, pero dice: aborreced lo malo, odia lo malo. Y es bueno hablar de odiar lo malo en el contexto de hablar de amor. Es muy bueno. Habla de amor y luego habla de odiar lo malo. ¿Por qué? Porque el amor no es blando con el mal. Hay cristianos que no lo ven o no lo aplican en esta manera. Ellos creen que el amor agape va a tolerar el pecado. Después de todo, pues los amamos. Es que los tengo que amar. Pero el amor agape no va a tolerar el pecado. No lo va a tolerar. Pero muchos, no, pero es que hacen excusas, no quieren tratar con la situación. Y no, pero es que los estoy amando. Te voy a decir, por eso hay tantos problemas. Porque el cristiano no aborrece, no odian lo malo. Ellos permiten que el pecado sea practicado en sus hogares. No confrontan el pecado, no, pero hablan amor de amor. Es amor, es amor, hoy amor, y Jesús nos ama y nos va a perdonar. Pero no aborrecer lo malo. Deja decirte, esto no es amor. Esto no es amor. Increíble lo que he experimentado a través de los años que tengo aquí como pastor. La gente ha hablado mal de mí, han echado mentiras, chismean, me dan la espalda y aún llegan y me dan una sonrisa colgate. Me los encuentro en la tienda. Ay, pastor, y me quieren abrazar. Es hipocresía. Es hipocresía. Y nos dice aquí: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y seguir lo bueno es lo que debemos de hacer. Y te voy a decir, esta es una buena práctica para nuestros matrimonios. Sigue lo bueno. No es bueno enfocarte en lo malo. Defectos todos tenemos y los vas a encontrar, pero busca lo bueno. Así que vemos que la persona piadosa sabe cómo practicar las dos. Hay un balance en su vida. Vamos a amar al pecador, pero no el pecado en su vida, y no lo vamos a tolerar, porque ese es el verdadero amor. Así es Dios con nosotros. Ama al pecador, pero no acepta el pecado aún en nuestras vidas. Amén. El compromiso del amor en la iglesia, fíjate lo que dice el versículo 10.
Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. La traducción literal, sed devotos con efecto tierno, familiar, los unos a los otros en amor fraternal, es lo que quiere decir. Es un amor familiar. Sed devotos unos con los otros en la iglesia. Es más de ser amistad, es de ser familia. Somos familia en Cristo Jesús. 3 personas dijeron amén. Wow. Somos familia. Fíjate, increíble ver la división y la discordia que pasa cuando las iglesias son divididas. Increíble. Cuando pelean, ¿por qué? Por propiedad, por acusaciones. Se hacen acusaciones, entonces se van y es increíble. Se van a 2 cuadras de la iglesia de donde se fueron, a 2 millas, y comienzan una iglesia nueva. Qué pobre testimonio, arrastrando a nuestro Señor Jesús a través del lodo en todo esto. Pregunto, ¿cómo es esto amor fraternal? Mucho del tiempo van a decir que es porque el problema doctrinal, cuando en realidad es rara la vez cuando lo sea. Lo que sí es personal, lo han hecho personal y la base es por el orgullo de lo que ellos quieren. No te puedo decir cuántas veces han llegado personas a esta iglesia. Pastor, ustedes deben de hacer, y ustedes, pues yo sé que Dios me ha hablado a mí aquí para estar aquí y guiar la iglesia en esta forma. Pero vienen personas y quieren cambiar todo. Aún la manera que enseñamos la palabra. No están de acuerdo con esto, entonces no es el lugar para ti. Lo han hecho en la misión, en la vida de ellos, cambiar las iglesias. Hay doctrinas que no son sanas, que creen que pueden aún echar hasta mentiras para que se revele la verdad. Eso es falso. Pero dice aquí en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Y esto debe de ser una transición natural, podemos decir. Es una familia que debe de existir y la muestra de respeto por los demás. ¿Por qué? Porque somos familia. Debemos hallar favor en el respeto mutuo. Fíjate, esto es en lo natural, pero ahora nosotros hemos nacido de nuevo. Ahora debe de haber una convicción de querer pensar en los demás. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Yo sé, me voy de aquí y pienso de aquí. Pienso en ustedes, estoy pensando en la congregación, estoy pensando en esto, estoy pensando en el ministerio. Salgo disque de vacaciones, pero aún estoy hablando en el teléfono, estoy siempre pensando en el ministerio, en la iglesia, en el cuerpo. Y nos dice prefiriéndonos los unos a los otros. Quiere decir que tratamos a los otros con más importancia que a nosotros mismos. Filipenses 2:1-4 nos dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Es considerando al hermano, al prójimo. Nos conocerán por el amor que tenemos entre nosotros. ¿Por qué? Porque es en Cristo Jesús. Ahora, el amor es activo, podemos decir energético.
Fíjate el versículo 11. En lo que requiere diligencia, ¿no qué? ¿No qué? No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Y te voy a decir, es lo que pasa. Nos hacemos perezosos como osos, ¿no? Nos hacemos perezosos ¿en qué? En nuestro caminar con el Señor. Nos hacemos perezosos en el servir al Señor. Y te voy a decir, hay tiempos que solamente estamos o hacemos los pasos, los movimientos, ahí estamos, pero no estás. No estás tomando en serio el llamado que tenemos. Claro que todos nos cansamos, ¿no? Nos estamos haciendo más viejitos, bueno, algunos más que otros, ¿no? Pero no voy a decir quién. Yo todavía me siento igual, pero no. Verme es otra cosa. Pero increíble. Estamos tomando, pero no estamos ahí. Pablo nos recuerda que tenemos que mantenernos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Recuerda cuando comenzaste a servir al Señor. Necesito que estés aquí a las 6. Puedes estar aquí a las 5:30, ya estás ahí. Pero con tiempo, hermano, no, yo ya ni sabía que ibas a venir, ya son las 7:30. No, pero es que, fíjate, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, fervientes, fíjate, ardientes. Y tenemos que dejar que esa chispita se haga un fuego ardiente, apasionado, hacer lo mejor para nuestro Señor. No dándole la limosna, lo que sobra, dándole lo mejor. Te pregunto, ¿dónde nos ha puesto Dios? ¿En qué ministerio? Yo sé. Si es en el hogar, necesitamos buscar las maneras de servirlo a Dios. En la escuela, en el trabajo. Pero esto sí te digo. La vida es hoy, no mañana. La vida es hoy. Ya, ahorita, no debemos de dejar de servir a Dios. Es de vivir y servirlo hoy, en este día. Porque mañana no es prometido a nadie. ¿Qué es lo que podemos hacer ahorita? Yo he oído personas, años, que me dicen, cuando me retire, cuando me haya jubilado, dentro de unos años ahí voy a estar en la iglesia, voy a estar sirviendo. Les voy a ayudar afuera en el jardín, voy a hacer esto, voy a hacer. Se retiran, ni siquiera los vemos. ¿Dónde están? No que lo iban a hacer en el futuro. Te voy a decir, si no llegan, no hacen, no sirven. Es de servir a Dios en el presente. Y esto se hace, fíjate, te voy a decir siendo. Fíjate lo que dice el versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza. Y la esperanza que tenemos en las Escrituras no es la misma que el mundo. Esperanza es una expectativa segura de un futuro, evento futuro. Es una cosa segura. Puede que no la veamos, pero seguramente va a suceder. Podemos regocijarnos en ello. ¿Por qué? Porque si Dios lo ha dicho, se va a hacer. Se va a cumplir. Sufridos en la tribulación. Es perseverando en la tribulación. Podemos continuar a pesar de las tribulaciones. A pesar de las dificultades. Jesús nos prometió tribulación. Juan 16:33.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjate, podemos tener paz en medio de las tormentas. La palabra de Dios nos dice que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestra mente y nuestro corazón. En Cristo Jesús. Romanos 5:3 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Increíble. La tribulación es buena para nosotros. Regocíjate, es a través de ella que somos purificados, perfeccionados para poder entender. Ahí se va a revelar, ahí se va a probar nuestra fe, si verdaderamente crees o no crees. Ahí se va a saber. Porque el verdadero creyente va a seguir sirviendo, va a seguir haciendo, va a seguir caminando con el Señor. Y el otro es incrédulo o falló la prueba. Falló la prueba. Corrió. No, esto es muy difícil. Pero la palabra nos dice, todo lo puedo en Cristo Jesús. Fíjate, el cristiano se puede regocijar, puede tener paz y produce paciencia en las dificultades, en las tormentas de la vida, en la tribulación. Pero el incrédulo no puede regocijarse. La tribulación obra, pero fíjate, funciona en contra de ellos. Todo su reino se está cayendo en ese momento. No el de nosotros. Cristo Jesús sigue en el trono. Pero ¿qué esperanza tienen ellos? Entonces aquí nos dice, así que, sufridos en la tribulación. Los tiempos difíciles no nos excusan cuando abandonamos la esperanza. Paciencia o ser constantes en la oración no es una excusa para no hacer y cumplir estas cosas en nuestras vidas. Constantes en la oración. Este es el poder. Yo les he dicho a través de años, ahí se gana o se pierde la batalla en la oración. Y es también de donde proviene la relación con nuestro Señor. Este debe ser el estilo de vida del que tiene amor. Proviene de la fuente que es el Señor. El poder de Dios. El amor para poder cumplir con Dios. Fíjate, las pruebas no excusan la falta de amor en el cuerpo de Cristo o la falta de voluntad para hacer su obra. Fíjate el cuidado de amor. Fíjate lo que dice el versículo 13. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando ¿la qué? Hospitalidad. Fíjate, compartiendo es la palabra koinonía. Es el compartir con otros, comunicar, distribuir, ser partícipe con ellos. Habla de un compartir común que no es un mandato, es porque te nace. Porque lo que quieres hacer por otros. Dice compartiendo para las necesidades de los santos. Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque nos conocerán por el amor que tenemos unos por los otros. Hay que entender. Esto es un privilegio. Realmente no es una orden, es un privilegio que tenemos. Qué bendición es bendecir a alguien que está en necesidad. Nosotros somos los bendecidos cuando somos capaces de alcanzarlos y ministrarlos. ¿Cuántas veces no he ido a diferentes partes del mundo, en México?
Uno va y piensa, oh, voy a llevar, voy a ser de bendición. Y el que viene más bendecido es uno mismo. Porque hemos dado de nosotros, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Nuestra preocupación y cuidado se demostrarán en obras prácticas hechas por otros, ya sea que vayamos a ellos compartiendo para las necesidades de los santos, o les invitemos a venir a nosotros practicando la hospitalidad. ¿Cuántos hermanos de nuestra congregación no han ido a Tecate a través de los años? Y debo decir, son de gran bendición, pero vienen más bendecidos. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando hospitalidad. Fíjate, la antigua palabra griega para hospitalidad se traduce literalmente amor por los extraños. Además, practicando es una palabra fuerte, algunas veces traducida como perseguir, correteando en búsqueda extenuada, extenuante. Fíjate, tanto como Romanos 12:14 dice, bendecid a los que os persiguen. La idea de perseguir a las personas que no conoces con hospitalidad. No esperar a ser hospitalario, a encontrarnos a alguien a quien ministrar. Y esto verdaderamente trae pena a la conciencia para convencerlos de la verdad. Queremos ser canales a través de los cuales Dios pueda fluir a las vidas alrededor de nosotros. Yo sé que cuando yo vine a conocer al Señor Jesús, tenía 19 años de edad. En ese primer año, el varón que me tomó bajo su ala, me discipuló. Increíble, no me conocía, apenas me había conocido, pero confiaba que había conocido a Cristo Señor como mi Salvador. Se fue por 30 días de su casa. Un joven, 19, 20 años de edad, apenas conociendo al Señor, y me dijo, mira, necesito un favor. Aquí está mi carro, aquí está mi casa, me las cuidas, por favor. Mientras no estoy, quédate. Te dejé el refrigerador lleno de comida. No es necesario que vayas de compras, ahí tienes. Cuídame la casa. Nunca en mi vida. No me conocía. Pero increíble el amor. Me dice, somos hermanos en Cristo Jesús. El mismo espíritu que vive en mí, vive en ti. No sabía ni cómo responder a esto. Pero gratitud por la confianza, no que tenía en mí, pero en el Señor. Esto es amor en acción. No solamente son sentimientos. Es amor en acción. Primera de Pedro 4:9 nos dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dios, fíjate, tiene un interés y preocupación con nuestra actitud en nuestro servir el uno al otro. Claro que podemos hacer cambios y ser tener hospitalidad, pero te voy a decir, si nuestro corazón está mal, todavía no estamos sirviendo como debemos. Es como vimos, un amor de hipocresía. No es genuino. Es el amor que debe de existir en la iglesia. Ahora fíjate en el mundo. El amor en el mundo, el versículo 14 nos dice así: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ahora, luego, lo que se ve aquí es algo que solamente es de Dios. Es una cosa poder tolerar la persecución y totalmente otra, bendecid a los que os persiguen. No es
Es no tener una actitud odiosa a los que nos persiguen. Mateo 5, 10 al 12 nos dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es bendecir y no maldición. La idea es que estamos orando por ellos. Esteban, un gran ejemplo. Él oró y no echó maldiciones. Hechos 7, 59 al 60. Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo mataron. Y él: no les tomes en cuenta esto. No maldigáis. Miren lo que nuestro Señor Jesús dijo acerca de esto en Mateo 5:46. Dice así: porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Para entender, es el incomparable amor de Jesús en nosotros que se muestra en que puede ser extendido aún a nuestros enemigos. Es lo que Jesús hizo de la cruz cuando estaba colgando, Lucas 33 al 34. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hay que recordar que la única razón que las personas traen persecución en contra de nosotros es porque ellos no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Ellos no tienen una relación con el Señor, no lo conocen, no son creyentes. No es su Señor y Salvador de ellos. Nosotros tenemos que orar para que lo conozcan personalmente, y es ahí donde está la bendición. Pero ¿cómo respondemos? Fíjate lo que nos dice el versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Nos tenemos que identificar con ellos en las altas y las bajas de la vida. Hay personas que llegan y han llegado a la iglesia. Y te voy a decir, personas le dan la espalda. ¿Por qué? Porque los vemos con tatuajes de cabeza a pie. Pero al conocer a Cristo, se hacen siervos grandes de Dios y pueden alcanzar lugares que nosotros nunca vamos a poder alcanzar. Dios los va a usar, pero también nos quiere usar a nosotros. Nos tenemos que identificar con ellos, con el mundo. No porque estamos participando con ellos, pero tenemos que entender dónde están perdidos en sus pecados. Nos dice: gozaos con los que se gozan, y te voy a decir, pues esto es fácil, me puedo gozar con ellos. ¿Y por qué no? Pero qué curioso se me hace a mí. Cuando miro esta escritura y le cae una bendición financiera a alguien, aún aquí en la iglesia, y ahora parece que todos sus problemas han resuelto. Gozaos con los que se gozan. La vida les va bien. Y uno, en vez de estar gozoso con ellos porque la vida les va bien, están celosos porque ellos mismos no les va bien. Ay, Señor, ¿por qué no fui yo?
¿Por qué ellos? Yo también me lo merezco. Ay, ¿en serio? Gozaos con los que se gozan. En la iglesia somos el mismo cuerpo. Y cuando lo ven, es el contraste del mundo. Ay, pero ellos ni siquiera conocen al Señor y mira, les va la vida muy bien. ¿En serio? ¿Has perdido vista de los 11 capítulos anteriores? Lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que aprender a ser gozosos, y esto está basado en el amor de Dios por nosotros. Es vivir en gratitud. No andar de fijones en lo que otro tiene y otro no. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor en mi vida. Llorad con los que lloran. Ahora sí, esto es más fácil. Doler con los que duelen. Identificarnos con sus circunstancias. Versículo 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. Pablo, fíjate, nos advierte que tengamos una manera de pensar humilde. Ser de la misma mente de pensar. Habla de tener armonía en este mundo. Podemos tener armonía en este mundo. Hay personas que no piensan así. Y no estoy hablando de los que son del mundo. Increíblemente, cristianos que piensan que todo se trata de sí mismo. Increíble. Sus actitudes, sus opiniones, todo los de ellos. Todo lo de ellos es mucho más importante que los demás. El mundo da vuelta alrededor de la vida de ellos. Es como ven las cosas. Pero vemos que nos dice: al rehusarnos, al ser no altivos, sino asociándonos con los humildes, estamos imitando a Jesús. No deberíamos de mirarnos a nosotros mismos por encima de los demás. Debemos de vernos a nosotros mismos como siervos de Cristo Jesús. Es más, como cristianos debemos hablar a aquellos a quien nadie se quiere acercar. Dice: no seas sabios en vuestra propia opinión. Nos recuerda cuán lejos estamos para ir a llegar a ser como Jesús. El estándar no es nuestra propia opinión de nosotros mismos o la opinión de lo que otros piensan de nosotros, pero lo que Dios piensa de nosotros. El versículo 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis a nadie mal por mal. Y esto es lo que el mundo hace. Jesús nos dijo a nosotros en Mateo 5:38 al 45: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hierra en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que te maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos y hace llover sobre justos y injustos. Entonces, para nosotros nos está diciendo aquí: procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procurad lo bueno. Esta es una manera de vivir con la idea de alabar todo lo que es bueno. Las personas deben poder ver lo que es bueno a través de nuestras vidas. ¿Basado en qué? En nuestra conducta. ¿Cómo respondemos? El versículo 18 nos dice:
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, y puedes subrayar ahí, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay que tomar en cuenta que nos dice si es posible. Porque va a haber tiempos que no va a ser posible. En cuanto dependa de vosotros. Esto nos da el entender que has hecho todo lo posible de tu parte para poder vivir en paz. Has hecho tú todo lo posible. Pero va a haber tiempos que simplemente no es posible. Pero fíjate, es vivir en paz cuanto dependa de vosotros, no buscar contiendas. Seguir haciendo sacrificios, ser un sacrificio vivo, haciendo todo lo posible en nosotros para poder seguir a Jesús. Nos dice estar en paz con todos los hombres. Ahora, no vayan a malentender aquí. No vayan a malentender esto aquí. Estad en paz con todos los hombres. Esto no quiere decir que para mantener la paz uno va a dejar de caminar con el Señor o no ser obediente al Señor o su palabra, porque es lo que el mundo quiere. A veces lo que la familia quiere. La familia quiere, hay veces que uno sea parrandero, no cristiano. No es dejar la paz que tenemos con Cristo por una paz falsa en este mundo. Esto es lo que el mundo quiere, el enemigo quiere. Quiere que hagamos compromisos con ellos para que uno tenga una paz falsa. Y no es lo que está diciendo aquí. No le podemos dar la espalda a nuestro Señor Jesús para disque tener paz con los hombres. Así que va a haber tiempos y situaciones que no se van a poder componer. Te voy a decir, es mejor dejarlas al Señor para que puedas tener paz en tu vida. Versículo 19 nos dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pablo, hablando con nosotros, ahora aquí con los cristianos, nos dice esto, nos está diciendo: el que confía en Dios no pensará ser necesario vengarse. Uno le dejará lugar, ¿para qué? Para la venganza de Dios, tanto la ira de Dios. Dios se va a encargar de esto, ya deja eso. Tú haz la paz con Dios, tú hiciste tu paz con ellos. Pero vas a seguir viviendo en una manera que le agrada a Dios. Hebreos 10:30 nos dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Fíjate lo que nos dice el versículo 20 y 21 aquí de nuestro texto. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Fíjate, con esta forma de pensar, recuerda que nuestra mente ha sido transformada, está siendo transformada, de acuerdo al versículo 1 y 2 de este capítulo. Haremos bien el bien a nuestros enemigos. Buscamos las maneras prácticas para ayudarlos. De esta manera no somos vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, ¿es el amontonamiento de ascuas de fuego sobre su cabeza algo bueno a los ojos de nuestro enemigo o es algo malo? Es la pregunta, ¿no? Pero te voy a decir, es una referencia a la convicción ardiente, la cual es colocada a nuestros enemigos a través de nuestra amabilidad. Es el amor de Dios demostrado a ellos
por nosotros los creyentes de Dios. Podemos pensarlo y verlo en esta manera. Podemos destruir a nuestros enemigos en hacerlos nuestros amigos en Cristo Jesús. Increíble. Por eso nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y ahora tenemos esto en nosotros porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos puede ayudar en todas estas áreas. ¿Qué es la aplicación? Pregunta número 1. ¿Amamos de manera práctica en esta vida? 2. ¿Cómo amamos a los de la iglesia? 3. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de este nuevo amor? 4. ¿Cómo amamos a los que están en el mundo? 5. ¿Sufrimos persecución? 6. ¿Cómo vamos a responder a estas personas? Y lo último aquí es, tenemos que entender que el amor de Dios es un amor real para que obre adentro y afuera de la iglesia. ¿O no es un amor genuino? Y ese amor es el que mora en nosotros. Es el creyente el único que puede conocer este amor de Dios. Gracias, Señor, por permitirnos conocer este amor que proviene de usted. Amén. Bueno,